Este año ha sido un año realmente hermoso y a la vez yo pienso que el más intenso. Sí, así como lo oyes, lo estás haciendo bien, mi amor. Y si tienes alguna duda o algunas dudas que tuviste durante... Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy Jessica para los que son nuevos por acá y le doy la bienvenida a mi canal. Y pues sí, señores, en el video de hoy vamos a estar hablando. Es un video bien emotivo, un video en el cual les voy a contar cómo fue este primer año para mí como mamá, las alegrías, las tristezas, los momentos difíciles, cómo los superé. Y si tú eres mamá o estás por serlo, pues te invito a que te quedes porque este video es para ti. Este año ha sido un año realmente hermoso y a la vez yo pienso que el más intenso. Este ha sido mi primer año como mamá primeriza, así que te cuento desde mi propia experiencia que ser mamá no es fácil, pero con el paso de los días uno se va perfeccionando en esta materia. Así que ya te digo, este video es para ti. Yo recuerdo hace un año exactamente, mi bebé acaba de cumplir su primer añito y cómo olvidar ese primer momento en el que me lo dan, su piel tan calentita. Ya me habían dicho, huélelo, porque traen un olor que creo que científicamente está probado que ese olor que traen los bebés hace que la mamá tenga como más apego a él. Yo no sé, pero lo que sí te puedo decir es que aquí estoy en esta área porque precisamente me recuerda ese primer momento en el que llegamos aquí a la casa con tanto cariño. Mi esposo preparó esta esquinita para nosotros y pues aquí yo le daba de mamá y pues esta era la almohada que usaba en ese momento. Pero les cuento que esa imagen así de ver cómo lo sacaron, que me lo ponen en el pecho, fue algo tan mágico, tan hermoso, que yo creo que con palabras es difícil explicar cómo uno se siente. Yo pienso que es de otro nivel, a la verdad. Y pues automáticamente se activa en uno un chip. Yo creo que desde que uno tiene el bebé en el vientre, uno siente como esa gran responsabilidad de que alguien depende de ti. Ella quizás no puedes hacer un deporte que pensabas hacer antes de riesgo quizás comías lo que fuera, ahora quizás estás pensando si le va a hacer bien al bebé que está aún dentro de ti o ya después que nació, si te lo vas a comer y eso le va a caer mal al bebé. Es una responsabilidad tan grande que yo creo que con palabras es difícil explicarlo, a la verdad. Pero a la par empiezan a aparecer otros sentimientos que a veces te lo dicen, a veces no. Hay muchas ocasiones en las que las personas te dicen, duerme lo suficiente, que cuando nazca el bebé no vas a poder dormir, o no importa cómo tengas la casa, lo importante es el bebé. Pero creo que desglosando por parte, pienso que eso de duerme lo suficiente es realmente difícil. Porque en mi caso, por ejemplo, yo estaba solamente con mi esposo acá, no tenía a mi mamá, no tenía a mi suegra. Y pues obviamente, aunque tengo muchas amigas que estoy eternamente agradecida, pues ellas también tienen su vida, sus responsabilidades, sus enfermedades, su propia familia. Y pues es difícil que puedan estar aquí 24/7 conmigo. Hubieron personas que me dijeron descansa y eso de verdad se los digo, que si tienen a alguien de su plena confianza que les diga descansa, trata de hacerlo. Les digo que es difícil porque en realidad hay veces que uno dice no puedo como desconectar el chip de que tengo a alguien que le tengo que dar de comer cada 2 horas o cada tiempo que sea. Y a veces hubieron personas que me lo dijeron y yo no pude aceptarlo porque es como una responsabilidad que tú tienes que tú dices no puedo, no puedo, no puedo, no puedo.
En mi caso también otra cosa, mi bebé no era de esos niños que tenían cólico, él pasaba las noches especial. Su problema era que tenía reflujo, él constantemente se le salía la leche. Y después nos dimos cuenta, gracias a una amiga, que era que la leche que le estábamos dando, porque además de yo darle pecho, también le daba leche de fórmula. Ella me dijo, esa leche que le estás dando no le está sentando al niño. ¿Qué te cuento? Que cuando se la cambiamos automáticamente el niño empezó a aumentar mucho más de peso, le empezó a sentar súper bien. Esa otra leche que le dábamos nunca, hasta el sol de hoy, nunca la sentó. Ya después de más grandecito se le intentábamos dar y otra vez le caía mal. Ahí viene otra de las cosas que pasan. Uno viene con una perspectiva que uno dice, voy a darle pecho, por ejemplo, ese era mi sueño, mi meta, le voy a dar pecho todo el tiempo. Y mi bebé estaba creciendo normal, pero no estaba creciendo demasiado. Y esto era algo que a mí me frustraba. ¿Por qué? Porque yo decía, Dios mío, pero ¿cómo puede ser posible que este niño no engorde lo suficiente? Y es que déjenme les cuento, cada vez que yo tenía que ir a una cita médica, la primera semana después que el bebé nació, yo tuve que ir como 3 veces seguidas. Y aquello era una locura, un tormento, porque me lo medían, me lo pesaban y el niño estaba creciendo bien, pero él prefería dormir a comer. Y me decían, ¿cuántas onzas tú le das de leche? O sea, de mi pecho. Y yo eso no lo podía saber porque yo lo ponía, él se alimentaba y luego se quedaba dormido 2, 3, 4 horas. Y me decían, no lo despiertes, déjalo que duerma. Y yo decía, Dios mío, pero qué contradicción, porque lo tengo que dejar que duerma y a la par tengo que alimentarlo, pero si está durmiendo, ¿cómo lo voy a alimentar? Y al final después pasó como los días, así como 3, 4 días, y la situación fue mejorando. Él empezó a engordar un poquitico más, pero el primer mes fue realmente difícil, algo que muy pocas veces se hablan y que es algo bien importante que se toque aquí en este tema, en este video, es el posparto. La depresión posparto es algo que te ataca y a veces ni cuenta te das. Yo recuerdo que yo me sentía bien, aquí la atención médica fue especial, mi esposo estuvo la primera semana conmigo, hubieron amistades que vinieron todos los días o un día sí, un día no, y me traían que si lechita, que si esto, que si lo otro, también para cuidarme a mí. Y yo siento que debido a esto mismo, de que el niño no aumentaba lo suficiente, que quizás yo no sabía cómo hacerlo, me entró como aquel miedo de constantemente pensar, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Estaré siendo una buena madre para él? ¿Será así como se hace? ¿Seré suficiente yo? Y eso era como todos los días. Todos los días esas preguntas me venían dando vueltas por la cabeza. Todos los días, todos los días, todos los días. Ustedes no se imaginan la tristeza tan grande que yo sentía porque yo decía, creo que esa ha sido una de las primeras veces que yo me he sentido acompañada pero sola. Yo recuerdo que yo le decía a mi esposo que yo lo tenía a él y tenía mis amistades, pero a la par yo me sentía sola. No se trataba de que hubiera alguien aquí, sino de cómo me sentía yo. Yo tenía bebé todo el tiempo, era la responsabilidad esa constante de que sabes que tienes a alguien que depende de ti. Obviamente mi esposo tenía que regresar a trabajar porque si él no regresaba a trabajar, entonces ¿quién nos iba a mantener? ¿Quién nos iba a traer el sustento? Y jamás yo imaginar que yo estaba pasando por una depresión postparto. No fue una depresión postparto extremadamente grave, pero recuerdo que una amiga me dice un día, sabes que como ella escuchaba constantemente cómo yo me sentía, ella me llamaba, no estaba aquí cerca mío porque tuvo que atender otro asunto de ella, de su salud, y se tuvo que ir lejos de aquí. Y ella me llamaba constantemente y me dice en una ocasión, ¿sabes que te he estado escuchando como vez tras vez que estás como sola, que te sientes un poco preocupada, que te sientes un poco triste? Me parece
que quizás estás pasando por un periodo de depresión postparto. Y yo siento que me ayudó mucho que ella me dijera eso, porque a mi casa viene una enfermera con una intérprete que ellas dos siempre me ayudaron a entender cómo era este proceso y tal. Pero aún así es difícil. Las personas no te dicen así claramente lo que es la depresión postparto. De hecho, yo creo que muy pocas veces se habla de este tema. Y yo pienso que sería tan importante que las personas sepan que la maternidad es hermosa sin romantizarla, pero a la par trae esta otra parte que es muy seria y que hay veces que las personas quizás por el miedo de no lo voy a decir porque y si me ven mal y si piensan que como que estoy exagerando. Pero es muy importante que las personas sepan que cuando la depresión postparto te da, tiene varios síntomas y que es muy importante poder contactar con tu proveedor de salud, con alguien de confianza, con tu pareja y decirle cómo te sientes. No importa que las personas quizás te digan que eso no tiene nada que ver, que quizás es cansancio, tú te conoces. Y en esta etapa de la maternidad uno piensa como, no, ¿sabes qué? A lo mejor es por el mismo cansancio o por las responsabilidades nuevas. No. Tu cuerpo, tu mente, todo cambia en absoluto y uno lo siente. Algo que a mí también me golpeó mucho fue que a mí me encantaba tener la casa organizada, recogida, el piso siempre limpio. Pero señores, una realidad es cuando uno tiene un bebé pequeño. Hay veces que el bebé está durmiendo, pero hay veces que el bebé no está durmiendo. Otras veces el bebé se adapta solamente a dormir encima tuyo y tienes que dárselo. Porque la realidad es que ese bebé depende 100% de ti. Ese bebé está acabado de salir de ti. Ese bebé necesita de ti, de mamá. Y ese bebé no siempre va a ser bebé. Ese bebé va a crecer y entonces cuando él crezca, él hará sus cosas independientemente. Mientras tanto, tú préstale atención a tu bebé. Y para ello también es importante cuidar de ti, que fue algo que a mí me pasó. En el principio yo sentía como que yo solamente tenía que cuidar de él. Pero era muy importante salir a caminar. Recuerdo que había momentos, yo y mi esposo tenemos mucha comunicación y yo se lo agradezco eternamente a él el apoyo emocional que él me dio. Una de las primeras como 12 días después de haber tenido bebé, yo me la pasaba aquí, yo solamente salía de la casa para llevar al niño a sus citas médicas, como es lógico. Y recuerdo que salimos a buscar algo al mercado, no sé si fue leche o comidas para nosotros. El chiste fue que mi esposo me dice, ¿sabes qué? Nos vamos a un restaurante. El niño tenía 12 días de nacido, estaba pequeñito. Y quizás para alguien parecería como una locura, pero a mí me vino tan bien salir, porque ahora yo tenía que adaptarme a esta nueva normalidad. Al estar yo sola, sin familia aquí, pues tampoco tenía a alguien a quien yo decirle, por ejemplo, mira, voy a ir al mercado, quédate con el niño. No, yo tenía que, a donde quiera que fuéramos, teníamos que llevar al bebé. Y pues obviamente como madre, y si le doy de lactar, pues así tenía que ser. Pero me ayudó muchísimo eso. Me ayudó muchísimo a poco ir aprendiendo a cuidar de mí, a expresar lo que yo sentía. Porque a veces uno se cierra y uno dice, no le voy a decir a nadie, a lo mejor van a pensar que soy menos. No. Aprendí a comunicarme más. Aprendí a buscar comunidades de madres que también hayan pasado por lo mismo. Madres que quizás, este es mi primer bebé, pero conocí madres que tienen 4 bebés, 3 bebés, en diferentes etapas los tuvieron, así como 1 añito de diferencia o 2 añitos de diferencia, y me iban diciendo sus experiencias. Y esto me ayudó muchísimo porque me hizo entender que la situación que estaba pasando yo, pues la habían pasado ellos también, y que no estaba mal sentirme mal, pero que para yo poder cuidar al bebé tenía que aprender a cuidar de mí.
que esta situación tampoco iba a durar para siempre, porque bebé no va a ser bebé siempre, bebé va a crecer. ¿Y qué me aconsejaron? Disfrutar los momentos, las etapas y poco a poco ir avanzando con él. El bebé te enseña a ser mamá y tú le enseñas a él cómo es la vida, porque ni uno nace sabiendo cómo ser madre, ni él nace sabiendo cómo es ser hijo. Así que esa compenetración que uno empieza a tener con ese bebé, la química, y les tengo que decir que es bien bonito porque el tiempo va pasando y así, ahorita estoy hablando con ustedes y me vienen flashazos así de cosas lindas. Cuando pasó la etapa esa de la frustración que yo sentía, de que no le estaba dando la comida que necesitaba suficiente, de todo eso, empezó a venir una etapa un poco más bonita, que es como ya tú te vas adaptando a ser mamá, te vas adaptando a tu nueva realidad. Tienes que aceptar algunas cosas, tienes que aceptar que quizás si lavabas 2 veces a la semana vas a tener que lavar una, o quizás esta semana no pudiste lavar, o si quizás si limpiabas todos los días pues ya no lo puedes hacer, tienes que limpiar 3 veces a la semana, o 2 veces, o una, o quizás esta semana no se limpió. Tienes que ir adaptándote a todas estas cosas, pero tienes que entender que esta nueva personita que llegó a casa, esa nueva personita se va a adaptar a ti. Y así fueron pasando los meses, él se fue como espabilando un poquitico más, ya se reía, empezaba a balbucear, empezaba a hacer cositas así que uno dice, ay Dios mío, y uno se va enamorando más y más y más y más y más y más de esta persona. Y qué decirles cuando empezó a decir como palabritas más claras como papá, mamá. Hace poquito empezó a caminar y wow, cuando gateó, cuando le salió su primer diente, cuando comió su comidita solo. Ay, Dios mío, yo creo que esas cosas son tan hermosas que con palabras es difícil decirlo, porque a veces uno tiene amistades que tienen sus niños y pues tú dices, ay, qué lindo, tú lo disfrutas y tú dices, oh, y entiendes la alegría que sienten tus amistades, pero nadie te prepara para que tú disfrutes eso, para que tú vivas eso en tu propia carne. Y yo digo, Dios mío, yo pensé, se los tengo que decir, que nunca iba a tener hijos. No porque no quisiera, sino primero en Cuba yo decía, yo no quiero tener un niño para que pase extremadamente trabajo aquí. Y dije, si algún día me voy y Dios me lo permite, pues tendré un hijo afuera. A la verdad, les tengo que decir que yo pensaba que no iba a tenerlo porque pasó mucho tiempo, yo no me cuidaba, no tenía ningún plan prenatal ni nada por el estilo y pues no salí embarazada y dije, no, ya definitivamente no voy a tener un hijo. Y pues sí, Dios me premió en el momento que menos me lo imaginé. Tanto para mí como para su papá ha sido una bendición demasiado hermosa. Y yo sé que si tú estás embarazada o si tienes un bebé o si lo tuviste, pues sé que estamos en la misma página porque esto es realmente mágico. Y una vez uno es mamá para siempre. Aunque el niño crezca, ahora logra entender un poco más las madres que a veces dicen, no, es que tú no entiendes cómo es tu mamá que se preocupa por ti. Yo te digo, yo sí la entendía porque yo decía, o sea, lo que hace mi mamá por mí no lo hace nadie. Pero cuando tú estás en el plano de que tú tienes tu propio bebé, ya ahí es otro nivel, es otro sentimiento, otra cosa. Y no me imagino, cómo pude vivir tantos años sin tener una personita tan especial como él, que a veces llora por la madrugada y lo pasamos a la cama con nosotros y eso nos hace la noche ya. A veces es verdad que amanecemos como si estuviéramos molidos, porque se los tengo que decir, pero me encanta poder decir, soy tu mamá. Eso me hace sentir tan orgullosa después de un año entero que pasó. Y a veces miro atrás y digo, ay Dios mío, ¿cómo pudo ser posible? Cómo todos los avances que van dando, cuando se sientan solitos, cuando le sale su primer diente, cuando agarran la comidita por primera vez, todas estas cositas, uno dice, Dios mío, esto fue lo que vivió mi mamá conmigo, esto fue lo que
yo hice en su momento y ahora le está tocando a él, es algo mágico. Fue un año difícil, es la realidad. Fue un año complicado, un año de tristezas, de lágrimas derramadas, porque es la realidad. De noches sin dormir, de días de preocupación y estrés. Cuando se enferma un niño, ese es el tema que ningún padre quiere escuchar cuando se te enferma el niño, que tienes que correr. Aquí él, gracias a Dios, y Dios permita que siga siendo así, él se enfermó hace unos meses atrás, la única vez así que él ha estado enfermo. Él solamente se ha enfermado 2 veces, pero así de que lo lleváramos al hospital solo una. Parece que estaba en el proceso de la dentición y algo así. Y pues él, de buenas a primeras, empezó como a tener descomposiciones de estómago, le venía vómito, no sé cuántas cosas le pasaron en un instante, y yo tenía una preocupación que yo apenas podía dormir. Y a mí me pasa algo que yo no sé si a ti te pasa, pero yo veo al niño mal y me da un ataque de llanto. Bueno, de hecho, cuando lo llevamos al hospital, los médicos, ya cuando yo vi la reacción de los médicos, yo dije, bueno, puede que sea más o menos normal lo que está pasando. Recuerdo que lo llevamos al médico, le explicamos lo que estaba pasando, ya era de noche, mi esposo y yo, un domingo. Y cuando llegamos, pues él tuvo una descomposición de estómago y me dicen los doctores, no importa, cámbiale el pañal. Le cambió el pañal, ellos vieron de qué color eran las heces, no dijeron nada, así se exclamaron ni nada. Y yo dije, bueno, quizás no es tan mal. Hasta el olor, por el olor ellos saben lo que tiene el niño. Me dijeron, mira, ¿sabes qué? Te vamos a poner en una sala 15 minutos ahí, te vamos a dar un medicamento y vamos a ver cómo reacciona el niño. El niño le dieron el medicamento aquel, no le pusieron nada intravenoso, que ya yo estaba allá con eso, aterrorizada, pues yo dije, ay Dios mío, si le ponen algo en la vena a ese niño que nunca ha tenido nada de ponerle en la vena ni nada. Pues mi gente, nada, le hicieron eso, salió todo perfecto. Pero cuando le fueron a medir la temperatura, a los niños no se la miden así como a los adultos, se la miden por el recto. Y mi esposa me dice que me iba a mirar para decirme, fuerte, no llores ni nada para que él no se asuste. Ya yo estaba ya llorando a la parte de él. Pero ¿qué les puedo decir? Si tuviera que volver a repetir esta experiencia, sin lugar a duda, y con todos los temores que tuve en el principio, la volvería a repetir, porque realmente, con sus retos, pero es mágica. Mágica es la palabra que definiría yo para la maternidad. Y si tú estás embarazada, como te dije hace un ratito, o si quizás tienes tu bebé, tú puedes hacerlo. Y lo vas a hacer genial. Sí, así como lo oyes, lo estás haciendo bien, mi amor. Yo siento que lo he hecho bien, así que tú también lo estás haciendo bien. Así que déjame en los comentarios por ahí abajito cómo te has sentido, cómo ha sido tu experiencia, qué te ha ayudado, cuáles han sido tus retos más fuertes, qué es lo que le aconsejarías a otra mamá, qué me aconsejarías a mí. Si tienes alguna duda o algunas dudas que tuviste durante este proceso, y yo te voy a estar leyendo en los comentarios, siempre te leo. Porque muy pocas veces las personas te lo dicen, pero yo que ya pasé por esta experiencia o que estoy pasando por ella, te lo tengo que decir. Porque a mí me hubiese gustado que alguien me dijera, lo estás haciendo genial, no te preocupes. Hubieron quienes me lo dijeron. Quizás en el momento que me lo dijeron yo no lo valoré porque estaba triste, porque estaba desesperada. Pero sí, este mensaje es para ti. Y si quizás conoces a alguien que este video le interese, le guste, le venga bien escucharlo, pues compárteselo. Y suscríbete tú si aún no lo has hecho. Y te espero en otro videito como este, así íntimo, desde casa, desde mi experiencia, pero que yo sé que a ti te gusta y que a mí también me viene bien desahogarme y contarte cómo me he sentido en todo este año. Así que sin más, nos vemos en otro videito porque te espero.